¿Qué tal? Buen día. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es presentar la aplicación de las funciones matemáticas de suma, promedio, mínimo, máximo, contar y redondeo. Entonces vamos a regresar al archivo de Excel que estábamos trabajando, que el propio Excel nos proporciona. Nos vamos a ir a la siguiente hoja de cálculo y de hecho empieza con la función como tal de suma. Viene aquí una pequeña explicación y en esta parte de acá podemos realizar la suma, por ejemplo, de todas estas celdas, podemos hacer la suma de todas estas celdas y podemos hacer la suma de todas estas celdas. ¿Cómo se utiliza la función suma? Vamos a colocar igual, suma, le doy un tabulador y en automático él me pone un paréntesis de apertura, selecciono las celdas que voy a sumar, cierro paréntesis y doy enter. Entonces en este caso me dice que la suma da 140. Entonces, ¿cómo puedo yo comprobarlo? En la parte de abajo, en la barra de estado, me aparece que la suma son 140. Aquí aparece como tal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, ahora voy a hacer la suma, pero ahora voy a sumar estas celdas, más estas celdas, más estas celdas? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a poner en la celda igual, suma, tabulador, selecciono el primer rango de celdas, luego presionando la tecla control voy a presionar el segundo rango de celdas y siguiendo presionando control voy a seleccionar el tercer rango de celdas. Vamos a ver cómo quedó. Me está diciendo que va a ser la suma del rango de D3 a D6, que es este de aquí, luego en rojo me pinta más el rango de G3 a G6, que es este de acá, este rojo, y de D10 a D13, que es este de acá. Voy a cerrar el paréntesis y voy a dar enter. Entonces en este caso me está haciendo la suma de estas celdas, pero yo las seleccioné por diferentes rangos. Entonces aquí me está diciendo que son 550 la suma y acá abajo me está diciendo que la suma da 570. Vamos a ver aquí cuál es el error. Vamos a ver, ok, aquí me faltó seleccionar la siguiente, que es tartas, y en este caso ahora sí, vamos a darle Windows menos, y me dice que son la suma de esto, más esto, me dan una suma de 570. Ahora, vamos a ver la siguiente función que viene también aquí en esta hoja y que de hecho es tema de conversación ahorita, y nos dice que vamos a contar. Entonces la función suma los números que tenemos acá. ¿Qué hace la función contar? Me va a contar las filas que contengan información, pero que estas filas tengan un número. ¿Cómo se utiliza la función contar? Vamos a poner igual, contar, tabulador, abre el paréntesis. De la misma forma me pide parámetros, valor 1, que es obligatorio, y entre corchetes opcionales. Le voy a decir que va a contar todos estos. Entonces voy a cerrarle aquí y me va a decir que contó. Hubo 5 celdas que tienen contenido numérico. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo las selecciono y me voy a la barra de estado, en el recuento efectivamente me dice que son 5. ¿Por qué decimos que únicamente me va a contar las celdas numéricas? Vamos a hacerlo, vamos a tratar de contar estas celdas con la misma función de contar. Vamos a poner igual, contar, y voy a seleccionar estas celdas de acá. Entonces voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar enter. En este caso me dice que ninguna celda contiene números. Entonces, ¿cómo podría yo contar las celdas que contienen contenido alfanumérico? Puedo utilizar la función contará, el tabulador, y de la misma forma me pide el valor, tiene que tener a fuerzas un valor y opcionales los demás. Voy a seleccionar de nueva cuenta estas celdas de acá, voy a cerrar el paréntesis y voy a dar enter. Entonces en este caso la función contará me cuenta
el número de celdas que tienen datos alfanuméricos. Pero si yo utilizo la función contar para celdas que tienen contenido alfanumérico, no me va a encontrar nada siempre y cuando encontrara una de ellas que tuviera un valor numérico. Continuando con la siguiente función, en este caso promedio, nos vamos a mover a la siguiente hoja de cálculo, que precisamente es promedio. Y bueno, también aquí viene una explicación de la función promedio, que se usa la función promedio para obtener el promedio de números en un intervalo de celdas dado. Entonces está diciendo que debe ser un intervalo de celdas, está hablando en plural. ¿Qué quiere decir? Que si yo selecciono una sola celda, no me va a aparecer en mi barra de estado ninguna operación. Pero si yo selecciono, por ejemplo, dos celdas, aquí abajo ya me aparece que el promedio de esas dos celdas es 35, el recuento son 2, el mínimo son 20 y el máximo 50 y la suma son 70. Entonces me dice aquí que hay que utilizar la función promedio para saber cuál es el promedio de este intervalo de celdas. Vamos a poner la función igual, promedio, tabulador, y voy a seleccionar el rango de celdas de las cuales quiero sacar el promedio. Puedo dar enter sin cerrar el paréntesis y Excel en automático me va a cerrar la fórmula. Le doy enter, entonces me dice que el promedio son 42.5. Vamos a seleccionar y vamos a la parte de acá de la barra de estado y efectivamente me dice que el promedio es 42.5. En esta parte de acá me está diciendo que seleccione cualquier intervalo de números y después mire la barra de estado para obtener un promedio instantáneo, que fue lo que estábamos haciendo sin realizar ninguna función. En la parte de la barra de estado me aparece el promedio de este intervalo de celdas. Vamos a comprobar. Aquí me está diciendo que el promedio son 35. Vamos a poner la función promedio y voy a seleccionar el intervalo de celdas, voy a dar enter y efectivamente me está diciendo que es 35. Me dice crédito adicional. Me dice que puede probar usando la mediana o moda. La mediana proporciona el valor central de un conjunto de datos, mientras que la moda le proporciona el que se produce con más frecuencia. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que haría Excel es acomodar estos números de menor a mayor, y para sacar la mediana lo que va a hacer es va a empezar a numerar estas celdas y por ejemplo al 20 le va a poner el 1, al 40 el 2, 53, 54 y este otro 5. Entonces el valor que quedó en medio, que en este caso fue un 50, la función de mediana me tendría que dar un 50. Vamos a ver si es cierto, si es correcta la apreciación que estábamos haciendo. Vamos a seleccionar el rango de celdas y efectivamente el 50 es el número que quedó en medio. Por ejemplo, voy a cambiar voy a poner un número, un 60, y este lo voy a poner en un 10. Entonces ahora el número que quedó en medio fue el 40. ¿Por qué? Porque hizo 1.10, perdón, 2.20, 3.40, que es el valor de en medio, en este caso 40, 4.60 y 5.100, ¿vale? Entonces ahora me dice que ahora quiero saber, vamos a dejarlo como estaba, y me dice, ¿sabes qué? Ahora quiero sacar la moda. Entonces ocupo la función igual, moda, tabulador, moda, tabulador, y selecciono el rango de celdas del cual quiero sacar la moda. En este caso tiene que darme un 50. Ok, entonces con esto ya vimos la función promedio y las que vienen adicionales que podríamos utilizar, que es la mediana y la moda. Continuando con el tema, vamos a ver ahora la parte de mínimo y máximo, que de hecho el mismo archivo de Excel que estamos trabajando trae una hoja de cálculo que también contiene estas dos funciones, mínimo y máximo. Aquí me da una explicación rápida. Use la función mínimo para obtener el número más pequeño de un rango de celdas, y use la función max para obtener el número más grande de un rango de celdas. En este caso es min y max, min para mínimo, max para máximo. Entonces en este rango de celdas me está diciendo hay que obtener el mínimo. Voy a obtener el mínimo de los números que están en este rango de celdas. Entonces la función va a ser igual min, voy a dar tabulador y voy a seleccionar
bueno, si se dan cuenta también me pone los parámetros. El primer parámetro es obligatorio y los demás pueden ser opcionales. Entonces voy a seleccionar este rango de celdas y me tiene que dar como resultado, ahorita bien, son pocos números y debe darme un 20. Ok, ¿qué pasa ahora si quiero sacar el máximo de esta relación de números? Voy a poner ahora la función igual max, de máximo voy a dar tabulador, selecciono mi rango de celdas y voy a cerrar el paréntesis, voy a enter y me dice que el máximo es 50. De hecho podemos ver en la barra de estado, cuando yo selecciono este conjunto de números, acá abajo en la barra me dice el mínimo es el 10 y el máximo es 50. Vamos a corroborar en este otro rango de celdas, me dice que el mínimo es 20 y el máximo es 60. Esto es para la parte de mínimos y máximos. Ahora vamos a pasar a la parte de la fórmula de redondeo. ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, tenemos aquí una serie de números que tienen 4 decimales y yo le voy a poner igual redondear y voy a seleccionar el número que quiero redondear y me dice el número de decimales. Es decir, por ejemplo, ahorita ya tengo puros unos. Si yo le pongo que me redondee a 2 decimales, lo que va a hacer es traerme 4.11, ¿vale? Como tal. Si yo copio toda la fórmula como tal, podemos ver que para todos únicamente me dejó todos los que son menores o iguales a 5 los dejó tal cual como estaban en 44. Como le dije que a 2 decimales únicamente me puso 4.22, 4.3, 4.44, pero en este caso, ¿qué es lo que hace? Empieza y el número final es un 6, lo va a redondear al siguiente hacia arriba, entonces este 5 se convierte en un 6, pero como yo le dije que me lo redondeara a 2 decimales, el siguiente 5 ahora se redondea hacia arriba y por eso me da un resultado de 4.56. El mismo caso para 4.67, el último número es un 7, al redondear al siguiente lo sube a 7, luego redondea al siguiente y lo sube a 7, por eso es que nos da un valor de 4.67. ¿Qué pasa si yo le doy el redondeo y que me redondee únicamente un decimal? Vamos a ver, vamos a copiar la fórmula y podemos ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué está haciendo? Le dijimos que un decimal hacia arriba tenía que redondear, entonces ¿qué es lo que está haciendo? El 6 lo convierte, este 5 lo convierte en 6 porque es el inmediato superior, este 5 lo convierte en 6 y el último 5 lo convierte en un 6, ¿vale? Entonces con esto queda hecho el redondeo. ¿Qué pasa por ejemplo con el tema del 5.111? Como todos estos unos no son mayores o iguales a 5, no se puede redondear hacia arriba, por lo que se va recorriendo, únicamente va poniendo ceros y pone únicamente un 1. Esto es para parte de la fórmula de redondeo.